En realidad primero empecé física, porque mi padre era profesor de latín y tenía la teoría de que las letras no tienen mucha salida. Así que empecé por ciencias, pero después de 2 años me di cuenta de que no era lo que yo quería. A mí me gustaba la lengua, la literatura y la historia. De manera que pedí estudiar Historia, tuve la suerte de que me aceptaron aquí en la Universidad de Alcalá y aquí estudié la carrera y la verdad es que estoy contentísima de haberlo hecho. Tengo muy buenos recuerdos. La universidad tiene muchas cosas que se pueden aprovechar, aparte de lo que es la parte puramente, las clases, los profesores, el aprendizaje y los exámenes, pues las amistades que realizas. Yo además tuve la suerte de que entré en el programa Erasmus, entonces estuve 1 año fuera, estuve 1 año en Bolonia, en Italia, y eso también me sirvió mucho. Y en general la época de la universidad para mí es una de las mejores épocas de mi vida. Yo creo que pasar por la universidad tiene muchas ventajas. Primero lo que aprendes a nivel de contenidos, pero quizá eso no sea lo más importante. En una carrera como las nuestras, en las carreras de humanidades, lo bueno es que te preparan muy bien para entender el mundo en el que vives. Y eso es algo que yo creo que todas las personas deberían aprovechar. A mí la carrera de Historia me sirvió pues, para aprender un poquito a manejarme en el mundo. Entendiendo lo que ha pasado en el pasado, se entiende también mejor el presente. Y gracias a eso me he podido dedicar finalmente a una ocupación que me gusta muchísimo, que no tiene que ver directamente con lo que yo estudié, pero de la que también estoy profundamente satisfecha. Como yo soy escritora de novela histórica, mi paso por la universidad me sirvió mucho, porque me dio toda una base a la que luego acudo cuando tengo que escribir los libros. Yo siempre digo que escribir novela histórica, aunque en los círculos literarios a veces no está muy bien considerado porque se considera como un género de segunda clase, realmente la novela histórica es muy complicada porque se necesitan todas las herramientas que tiene que tener un escritor de cualquier tipo y luego las herramientas que tiene que tener un historiador. Tienes que investigar en la historia, tienes que sacar los datos y luego tienes que integrarlos dentro de la narración. Yo realmente, si no hubiera estudiado la carrera de Historia, creo que no sería capaz de ser ahora mismo escritora de novela histórica. Seguramente sería escritora de algún otro tipo, de narrativa contemporánea, yo que sé, de fantasía, que también me gusta mucho. Pero la historia a mí me ha dado la base fundamental que yo necesito para mi trabajo. La traducción literaria es diferente a los otros tipos de traducción. Solo trabajas para editoriales que publican textos literarios. Lo que valoran ellos es que tú, independientemente de que seas un escritor y tengas tu propio estilo, en el momento que te enfrentas a un texto de otro escritor, lo sepas transcribir respetando al máximo el estilo que tienes escrito. Lo que tienes que intentar conseguir es que el lector en español tenga la misma sensación que tiene el lector cuando lee el libro en la lengua original. Y también que no se note que es una traducción, porque en el momento en que tienes que forzar el lenguaje para adaptarlo al lenguaje de partida, el lector se va a dar cuenta. Entonces, a mí lo que me gusta es cuando me dicen, oye, he leído uno de tus traducciones y parece que el autor la escribió directamente en español. Entonces tienes que conocer muy bien tu lenguaje, tienes que conocer muy bien el lenguaje en el que está escrita esa obra para saber detectar cuáles son los niveles lingüísticos que se están utilizando, los juegos de palabras, los recursos literarios y trasladarlos a tu propia lengua, algo que no siempre es sencillo, depende también de la lengua de partida y de lo parecida que sea al español. Historia es una carrera que tradicionalmente no es de las que más salidas tiene, siendo sinceros. Pero como yo he dicho, en general las asignaturas de humanidades me parece que te preparan muy bien para afrontar retos en este mundo en el que vivimos. Es complicado, por supuesto, tienes la enseñanza, que es la salida primordial, la que mucha gente considera como su vía principal una vez que termina la carrera, sea la enseñanza universitaria, sea la enseñanza en secundaria, a través de oposiciones. Pero luego hay empresas, hay consultorías que cada vez están buscando más a gente especializada en humanidades, a gente de todas las ramas realmente, sean periodistas, sean científicos, sean personas formadas en universidades, en humanidades. Las humanidades lo que te dan es una visión muy completa del mundo en el que vive, de muchas facetas que yo creo que no da ningún otro tipo de carreras y eso también hay que valorarlo. La universidad ofrece muchas cosas. Aparte de los contenidos propiamente dichos, es toda una experiencia vital que se puede aprovechar mucho. Da oportunidades, a mí me ofreció, por ejemplo, la oportunidad de irme al extranjero con un programa Erasmus, ahora sé que hay programas de inserción en las empresas o de trabajar en una empresa en prácticas. La universidad ofrece muchas cosas y yo le aconsejaría, sobre todo a alguien que quiera seguir una carrera laboral que tenga relación con los estudios que ha cursado, que acuda, que pida información, porque creo que la universidad le puede proporcionar una puerta de entrada.